la tórtola anunciaba y anuncia la primavera en Israel, anuncia el final del invierno. Por eso no es una temporada cualquiera, es la temporada. Y hablando sobre la tórtola, porque eso a mí se me quedó bastante grabado, fue, y empezamos, como les digo, a buscar y encontramos un pasaje, yo no sé si ustedes lo recuerdan, que cuando el niño Jesús iba a ser presentado al templo, decía la ley que se tenía que dar en sacrificio 2 palomas, y si la gente no podía pagar 2 palomas, tenía que dar 2 tórtolas, que son unas aves más pequeñas y por ende eran más baratas. Y justo antes, miren todo el simbolismo que hay ahí. Las tórtolas que iban a anunciar la primavera para Israel, la llegada del Mesías. Y lo que pasó después, dice la Biblia que había un hombre a quien Dios le había prometido que no iba a morir hasta que no conociera al Mesías de Israel. Y buscando acerca de las tórtolas, dice que fueron y compraron conforme a la ley las 2 tórtolas, y en eso iban caminando, y aquel hombre vio al niño y fue lleno del Espíritu Santo y entendió que ese niño era el Mesías. Y cómo, y toda la oración que ese hombre hace de alabanza al nombre del Señor es increíble. Y al hablar de la temporada, y yo no me voy a extender porque precisamente por eso sí nos hizo el favor de bendecirnos con esta palabra. Al hablar de la temporada, hablamos precisamente de la temporada. Esto no es un tiempo más cualquiera. Este es el momento. Ahí sí que es el kairos, el momento exacto. Estamos viviendo el momento exacto. Y estamos viviendo el tiempo que se nos dijo mucho tiempo que iba a ser nuestro futuro. Y por eso le pedí al pastor Jorge que nos hablara de que el futuro ya llegó. Hace muchos años nos decían, el futuro, ustedes los jóvenes son el futuro. Con Jorge tuvimos el enorme privilegio, Dios me dio el enorme privilegio de servir juntos ahí en la iglesia Amor Viviente Tegucigalpa cuando ambos éramos jóvenes, él más que yo sobre todo, y esta historia era recurrente, los jóvenes son el futuro, los jóvenes son el futuro, y el futuro ya llegó, estamos viviendo el futuro, ya nuestro presente, este presente de hoy lo vimos en el pasado, y Dios nos ha ido encaminando, y por eso está increíble lo que Dios está haciendo con esto, porque la forma en que Dios nos habló a través de la pastora María, a través de Sandra, ya ahora de Sisi, todo queda perfecto para decirles que el futuro llegó. Jorge. Muchas gracias, Marcos, por la oportunidad. Disculpas porque al mero momento en que dijeron empezamos, perdimos el fluido eléctrico aquí en Valle de Ángeles, y quiero antes que todo agradecer a mi esposa públicamente por asistirme en este momento y que pueda verme por lo menos algo acá y que podamos estar dentro de la transmisión. Le agradezco mucho a ella, en parte de todo es por ella que podemos estar enlazados de nuevo. Y Marcos y los demás personas que están aquí en el foro, mis hermanas, es hermoso escuchar lo que Dios ha puesto en sus corazones, y comparto mucho lo que hablaba Sisi. En esta temporada es trascendental la presencia del Espíritu Santo en medio de la iglesia. Sin duda alguna, para estar entendidos en los tiempos hay que estar conectados con el Espíritu Santo de Dios. No hay otra forma en la cual nosotros podamos entender los tiempos si no es a través de la comunión con el Espíritu Santo y de la guianza del Espíritu Santo. Y les voy a pedir disculpas antes de comenzar a hablar lo que deseo en esta noche, porque no me voy a referir tanto como un pastor en esta hora.
voy a referirme con muchas cuestiones que yo aprendí en el ámbito secular, en mi especialidad, que es historia. Y he escuchado mucho en estos últimos días hablar de que al salir de esta cuarentena no debemos de ser los mismos. He escuchado en muchas ocasiones estas palabras de no debemos de ser los mismos, y estoy totalmente de acuerdo, y estoy más que seguro que el mundo no será el mismo luego de que transcurra toda esta cuarentena, que en un proceso miramos en un inicio que iba a ser corto, pero en realidad hoy en día es un futuro incierto, ¿verdad? El que vamos a tener que esperar para terminar con lo que es esta cuarentena. A eso en historia le llamamos cambios de paradigma. Estoy seguro que Marco conoce un poquito del tema, y a esto en historia nosotros le llamamos cambios de paradigma, y nos encontramos justamente en un cambio de paradigma histórico. Han mencionado aquí, nunca antes habíamos vivido este tipo de acontecimiento, un acontecimiento global, de una enfermedad global, nunca lo habíamos pasado dentro de la historia. Hemos tenido pestes, hemos pasado por otros virus, pero jamás a nivel global como lo estamos manejando hoy en día. Aparentemente hablamos solamente de aspectos tecnológicos, el hecho de estar englobados y estar en un mismo mundo, el hecho de la tecnología, pero también hoy en día físicamente lo estamos experimentando a través de esta pandemia. Y hablabas acerca de que estoy aquí precisamente por ser más joven entre los demás personas. Siento yo tan joven como otras generaciones de las cuales ya vamos a hablar. Quisiera mencionar, Marcos, de que hablar acerca de lo que está por venir en los próximos años es un poco complejo. Me sentaba yo a pensar cuando hablamos de este tema, entendidos en los tiempos, y decía yo, y me paraba en este punto histórico en el cual nos encontramos hoy en día, y volteaba a ver un poquito en retrospectiva un par de años atrás, y decía yo, nos encontramos preparados realmente, estábamos entendidos realmente del tiempo que iba a llegar. Muchos pastores, y vos la vez pasada lo mencionabas, hemos salido de nuestras cuevas y hemos descubierto el ciberespacio en esta temporada. ¿Por qué? Porque no estábamos haciendo uso de esa tecnología. Ahora que nos vino toda esta problemática, estamos reaperturando estos sitios para alcanzar a otros, para Cristo, para llegar a nuestras ovejas, para darle continuidad de pastoreo a nuestras ovejas. El decir estamos entendidos y preparados en los tiempos, creo que es un punto de reflexión más grande aún. Y personalmente, enfocárselo personalmente, me encontraba yo listo para esto. Hay algo que ha sonado también mucho: nadie estaba preparado para esta pandemia. Claro. Nadie estaba preparado para esta situación que estamos viviendo. Se ha mencionado mucho, y como iglesia nosotros también ser críticos hacia nosotros mismos y decir, la iglesia estaba preparada para lo que se iba a venir. No he escuchado yo salir nadie, yo lo mencioné, yo estaba seguro que esto iba a pasar, ¿no? A todos nos agarró de sorpresa, y hemos tenido que actuar bajo la guianza del Espíritu Santo en lo que Él quiere hacer con la iglesia. Voy a ir un poquito rápido para poder abarcar todo lo que quiero mencionar, para llegar al punto que Marcos nos estaba mencionando. En los puntos estos de ruptura histórica, en los paradigmas, en los cambios de paradigma, normalmente surgen cambios. Y esos cambios, hay un pensador, un filósofo francés llamado Michel Foucault, que decía que el poder no lo debemos de estudiar desde arriba, sino desde la base, desde abajo. Y es un punto importante para que como iglesia miremos qué es lo que está surgiendo a partir de este punto de quiebre dentro de la historia, y en qué nos va a enrumbar en las próximas décadas. Hay unas preguntas que me gustaría dejar y irlas contestando. La primera de ellas: ¿en qué nos encontrábamos nosotros? ¿En qué nos encontrábamos el mundo antes de que llegara esta pandemia? ¿Cuál era el rumbo social imperante justo antes de que esto comenzara? Porque hablamos mucho de este punto, pero no hablamos de lo que estaba sucediendo el año pasado justamente.
Otra pregunta muy importante es, ¿qué estaba haciendo la iglesia justamente antes de entrar a esta situación? Y una cuarta pregunta que me gustaría dejar es, ¿qué hacía la iglesia ante la problemática social que enfrentábamos justamente antes de entrar en esta pandemia? 2020 suena como el año trascendental, sin embargo yo veo el 2019 como un año que nos dejó muchas experiencias, que vimos un movimiento social en América Latina, en Europa, en Estados Unidos incluso, un movimiento social muy grande. Y recordaba yo una palabra que Jesús le decía a los fariseos, le decía a ustedes ven el cielo, dice, y saben discernir si va a llover o no. Me acuerdo, mi abuela decía, hoy va a ser frío, y había que sacar los suéteres porque iba a ser frío ese día. Y le dice, pero no pueden discernir los tiempos. No podían discernir que estaban recibiendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y justamente en eso quiero que pensemos un poco. ¿Qué estaba sucediendo en este año 2019? Vimos un montón de situaciones venir, e incluso empezamos el 2020, se nos vino como una tromba, una problemática tras otra. Sin embargo, en ningún momento, antes de entrar a esta situación de pandemia, nos detuvimos y dijimos, esto se viene. Ahora que estamos viviendo una problemática, justamente estamos tratando de discernir el tiempo que Dios está manifestando. Es una pausa engañosa, porque en estas pausas y en estos puntos de quiebre es donde se enrumba el mundo hacia destinos diferentes. Es una pausa que no debemos de tomarla con tranquilidad, sino con diligencia dentro de la iglesia. La palabra nos llama a ser diligentes, y este momento es el momento de preparar y alistarnos para lo que está por venir hacia adelante. Hace unos años atrás, en la década de los 90, exactamente en el año de 1991, un par de sociólogos estadounidenses, Neil Hope y William Strauss, dieron una teoría que es la teoría de las generaciones o de los ciclos generacionales, y que se ha popularizado en los últimos años, y en la cual se nos diferencia generaciones con características diferentes y en torno a lo que ustedes hablaban, en torno a la tecnología. Y actualmente nos encontramos con algunas generaciones que aún están vigentes, la generación del silencio, por ejemplo, la generación de los baby boomers, la generación X, la generación Y y la generación Z. ¿Por qué estoy hablando y traigo a mención esto? Durante las últimas décadas, hablando de los años 80, 90, inicios del 2000, la generación de los boomers y la generación de los X era quien tenía la mayor voz dentro de la sociedad y el mayor poder dentro de la sociedad. Sin embargo, en la última década, en la década que estamos viviendo y en la que viene hacia adelante, hay dos generaciones que han despertado y han alzado la voz, la generación Y y la generación Z, los llamados millennials y la llamada generación Z. Y estas dos generaciones están trayendo no cosas nuevas, pero sí han tomado bandera de grupos que se han levantado en el pasado y lo han alzado con mayor fuerza. En el año 2019 se levantaron muchos movimientos sociales en todo el mundo, y el último que más llamó la atención fue el movimiento feminista, que levantó la voz prácticamente a nivel mundial, despertando desde Chile y extendiéndose a todo el mundo. Sin embargo, pregunto de nuevo, 2019, ¿la iglesia había levantado bandera en medio de todo esto? En la última década, estas dos generaciones, millennial y generación Z, han levantado su voz y se han hecho escuchar. Y primero los vimos en los medios de comunicación y los tomamos a broma. Luego siguieron alzando la voz. Y yo me considero parte de la generación de los millennials, ¿verdad? Por si usted lo pregunta. Luego se tomaron lugares protagónicos con más fuerza. Ahora tienen una fuerte influencia sobre la generación presente y la generación que se va a levantar en las próximas décadas.
Eh, Hoy en día, los temas más trascendentales que se tocan es acerca del tema de los derechos de las minorías, los matrimonios igualitarios, la libertad de escoger su propia identidad sin importar ningún elemento científico o biológico. Se ha levantado la voz pro aborto, se ha levantado la voz del desorden y el libertinaje sexual, etcétera, etcétera. Hemos estado escuchando a lo largo de esta última década que se ha ido levantando poco a poco, y la voz de estas dos generaciones ha tomado más fuerza y más auge. Hay algo bien importante que quiero señalar. Esta generación, dos generaciones a nivel secular, tienen una voz muy fuerte y tienen una voz preponderante en la sociedad. Usted ve que los jóvenes toman las plazas, usted ve que los jóvenes, adolescentes y jóvenes adultos toman los lugares importantes para alzar su voz. Sin embargo, hay una diferencia entre esta generación secular y la generación millennial y generación Z cristiana. Y es aquí donde quiero hacer una reflexión como iglesia. Y vos hablabas acerca de, nos hemos estado preparando durante todo este tiempo, nos han estado hablando durante mucho tiempo para prepararnos para este momento. Pero sin embargo, veo una generación dentro de la iglesia, una generación millennial y una generación Z que ha callado. Por el contrario de lo que se ve en el ámbito secular, donde alzan la voz, donde dan a expresar ideas innovadoras, entre comillas, porque no pertenecen ni siquiera a esta generación, pero las ha abanderado como si fueran propias. En las iglesias estos dos grupos están callados. Justamente me metí a Google y ponía millennials cristianos. Lo primero que me aparecía es ¿por qué los millennials cristianos no quieren predicar el evangelio? ¿Por qué los millennials cristianos no quieren evangelizar? Eso fue lo primero que me apareció, y me pareció sorprendente ver cómo una generación donde se necesita y es urgente hablar acerca de la palabra de Dios, calla en cierta manera. ¿Habrá culpabilidad en todo esto de parte de la iglesia? Son preguntas en las cuales debemos reflexionar. ¿Qué apertura le estamos dando a estas generaciones dentro de nuestras iglesias? Hay una preocupación muy vigente dentro de mí. Ustedes, los que conocen la obra de Amor Viviente Valle de Ángeles, saben que trabajamos mucho con jóvenes, y en sí el fuerte de Amor Viviente siempre ha sido los jóvenes. Y justamente en el mes de enero hablamos acerca de esta temática dentro de nuestro campamento del mes de enero, y invitábamos a una hermana, la hermana Dina Canales, a predicar acerca de esta palabra, a dar un taller, acerca de esta palabra, a hablarles acerca de estos temas, de cómo se está levantando todo este movimiento social. Y quedaba sorprendido porque decía, este tema no lo conozco, fue un tema totalmente nuevo, y en realidad yo llevo un par de años preocupados con todo este bombardeo que están recibiendo. Actualmente los jóvenes pasan muy conectados dentro de las redes sociales. Una de las cuestiones que se nos ha complicado en este momento es poder llegar a ellos, incluso a través de las redes sociales. ¿Por qué razón? Porque el mundo les presenta algo mucho más atractivo y viene envuelto en este pensamiento social que se levantó en el año 2019 con gran fuerza, y el cual ha ganado mucha popularidad. Escuchaba yo a uno de los influencers, youtuber, decía, he tenido que borrar la mitad de mi contenido porque ya no encaja con la sociedad que era hace 5 años. Y cuando yo escuché eso me quedé sorprendido. Lo que estaba diciendo, en otras palabras, el mundo cambió desde el 2015 al 2020. Ya no somos iguales, ya no somos los mismos. Volteamos a ver al cielo, vimos las nubes que se estaban formando, pero no buscamos los paraguas, no buscamos la forma de cubrirnos como iglesia ante todo este bombardeo. Hay cosas que no se van a poder detener. Hace muchos años, vos decías, se nos predicaba, y yo recuerdo muchas prédicas, y en sí una que fue la del pastor Mario Fumero, el reverendo Mario Fumero, que nos daba en uno de los congresos de jóvenes, entrando en el año 2000 creo que fue, y él nos predicaba acerca de la apostasía,
Y la apostasía es bien complicado detenerla, pero yo no tengo por qué formar parte de ella. La apostasía puede venir sobre la iglesia y puede venir sobre el cuerpo de Cristo, pero en ningún momento yo tengo que pertenecer a ella. Así deben de estar nuestros jóvenes entendidos, que podrá venir la influencia del mundo sobre ellos, golpearles de frente, encararlos de frente, pero en ningún momento ellos deben de ser partícipes de las obras del mundo y mantenerse firmes ante el borbandeo que va a ser este mundo. Hoy en día uno no puede mencionar ciertos temas entre los millennials y la generación Z, porque son prohibidos hablarlos. Y a veces son para confrontar pecados dentro de la misma sociedad y nosotros debemos de ir callando. Hemos visto cómo en Europa y en Estados Unidos se han censurado a pastores. Hoy en día en América Latina estamos volteando a ver esas problemáticas para ver cómo nosotros vamos a hacer frente a ellas, o simplemente estamos esperando que la cuarentena pase y ver qué es lo que va a suceder. Marcos. Si me permitís, Jorge, y es una pregunta que, bueno, quiero agradecerte el esfuerzo que estás haciendo con esto de que se fue la luz allá en Valle de Ángeles. Y es una pregunta que les quiero hacer a los cuatro. La iglesia y nosotros no fuimos la excepción acá en Honduras. Con motivo del año 2020 y de todo este asunto de la